Bueno, acá Marisa nos aconseja que vayamos empezando, así que bueno, eh, vamos a empezar. Yo me voy a presentar primero. Soy el doctor Roberto Largui, soy cardiólogo clínico, cardiólogo intervencionista, soy miembro del equipo del servicio de cardiología intervencionista del Hospital Privado de Rosario. También me desempeño como cardiólogo intervencionista en el Sanatorio La Prida. Y bueno, hoy nos toca o me toca coordinar el módulo del tratamiento endovascular de la enfermedad arterial periférica, que es un tema que estamos desarrollando en la cardiología intervencionista del hospital privado, y es un tema de mucho impacto y de gran trascendencia. Así que bueno, yo voy a desactivar mi video. Así, ¿se escucha, Lucas? Sí, se escucha perfecto, Robert. Bueno, gracias. Bueno, cualquier cosita me frenan. Eh, Primero, quería agradecer, bueno, a Cite y a Claudio. Él se va a sumar en breve, está con alguna intervención ahora, por el lugar y la oportunidad de estar coordinando este módulo, que para mí es algo muy, muy importante, así que desde ya mi agradecimiento. No tengo conflictos de interés que declarar. Como dije antes, soy cardiólogo clínico, cardiólogo intervencionista, especialista en vascular y en endovascular, y comparto las palabras de Steve Jobs, en que la única forma de hacer bien las cosas que uno hace es amando eso, y yo le agregaría teniendo un gran equipo al lado. Hoy lo que nos trae aquí es la enfermedad arterial periférica, y la tenemos que definir, y es la presencia de estenosis u oclusión en la aorta o en las arterias de las piernas. Generalmente está causada por la aterosclerosis, o por lo menos es la causa más frecuente, y lo que es más importante de todo es que está asociada con un riesgo aumentado de muerte, infarto de miocardio y ACV, y además genera un deterioro en la calidad de vida de los pacientes, ya que les impide deambular o les da dificultades al caminar, y en un caso más extremo puede causar isquemia crítica del miembro con un potencial riesgo de amputación. Los objetivos de esta charla serán demostrar que la enfermedad vascular periférica es una enfermedad frecuente, fácil de diagnosticar y que tiene un impacto clínico significativo, y entender por qué es importante hacer el diagnóstico aún en asintomáticos. Bien, hacer un recorrido de los grandes síndromes causales con una aproximación terapéutica endovascular de la enfermedad vascular periférica, y remarcar la importancia del seguimiento clínico imagenológico y el manejo antitrombótico post-revascularización. Yo, antes de seguir, quería saber si se estaba grabando Sí, te figura la... como que se está grabando, Robert. Bien, perfecto, gracias. Bien, aquí vemos en esta publicación que los factores de riesgo para enfermedad vascular periférica, eh, son independientes de los ingresos de cada país, y son los mismos que para la enfermedad aterosclerótica. Son el antecedente de, de tener enfermedad vascular en otros territorios, ya sea coronaria o carotidia, y el tabaquismo, aumentando por dos esa posibilidad, la diabetes, la edad. Y con respecto a la edad, vemos que a partir de los 60-65 años, la prevalencia aumenta significativamente luego de este rango etario, y que la incidencia es similar en hombres y en mujeres, salvo en países de bajo ingreso, donde las mujeres en casi todas las edades tienen una mayor prevalencia. Por otro lado, vemos que los pacientes con enfermedad vascular periférica presentan porcentajes mayores de eventos duros que los demás territorios, según los análisis del registro REACH, con un casi
más del 20% de estos eventos duros, que son muerte cardiovascular, infarto, ACV y hospitalización al año. Y aquí vemos los datos del estudio Ágata, ¿bien? Donde los pacientes con enfermedad vascular periférica tienen más probabilidad de presentar enfermedad en otros territorios. Fíjense que uno de cada dos pacientes van a tener enfermedad cerebrovascular, uno de cada dos pacientes van a tener enfermedad coronaria. Y esto es un estudio de muchos pacientes de muchos países, así que es algo que hay que tener en cuenta. Y fundamentalmente es que no hay que esperar a que los pacientes con enfermedad vascular periférica presenten síntomas. Justamente es lo que no va a suceder. Solo el 30%, números más, números menos, son los pacientes que van a presentar claudicación intermitente. Y de acuerdo a la presencia de síntomas y la intensidad, la intensidad del síntoma y la presencia o ausencia de lesiones, podremos dividir al claudicante de los que tienen isquemia crítica. Y aquí tenemos las dos clasificaciones más usadas, que son la de Rutherford y la de Fontaine. ¿Y cuál es la historia natural de los pacientes con enfermedad vascular periférica? Bueno, los pacientes con enfermedad vascular periférica a los 5 años, un 20% de ellos van a presentar eventos cardiovasculares no fatales como infarto y ACV. Y un 15 al 30% a los 5 años van a estar muertos. Y fíjense que las 3/4 partes de ellos van a ser por causas cardiovasculares. ¿Qué pasa con el miembro, digamos? ¿Qué pasa a los 5 años en los pacientes sintomáticos? Bueno, la mayoría, por suerte, va a tener una claudicación estable, y un 10-20% va a empeorar la claudicación, y un 1-2% van a ir al grupo más temido, que es la isquemia crónica crítica, donde ya hay una amenaza de la viabilidad del miembro. ¿Y cuál es qué es lo que va a pasar en los pacientes que tienen isquemia crítica al año? Bueno, la mitad van a estar vivos con las dos piernas. Ahora, una cuarta parte va a estar amputado y una cuarta parte va a fallecer de causas cardiovasculares. Y además, encima, que es una enfermedad con mayor o con mal pronóstico que los otros territorios, los estamos tratando peor. Como vemos en esta publicación de Jack del 2017, o sea que no es muy antigua, donde los pacientes con solo enfermedad vascular periférica comparados con los que tenían enfermedad vascular periférica y enfermedad coronaria, estos pacientes reciben menos consejos para dejar de fumar y reciben menos tratamiento médico. Por ejemplo, no reciben en forma significativa, no reciben medicación antiplaquetaria, no reciben estatinas que han demostrado disminuir la tasa de amputaciones, aumentar la sobrevida, disminuir el infarto y la muerte, ¿no? Al igual que los ARA2 o IECA. ¿Y qué podemos decir en cuanto al diagnóstico? Todas las guías recomiendan la medición de lo que se llama índice tobillo-brazo, ITB o ABI, así lo van a escuchar nombrar, y al ultrasonido, Doppler, como primer método de imagen para confirmar o descartar la enfermedad vascular periférica. Unas palabras con respecto al índice tobillo-brazo. Bueno, la verdad que se mide muy fácilmente, se puede hacer con un aparato de ecografía Doppler, así como un sonodoppler, que se usa incluso para constatar los latidos fetales. Bien, se toma la presión arterial en los miembros superiores y se hace una división sobre la presión arterial sistólica también obtenida en cada uno de los miembros. Lo normal es que este número esté entre 1 y 1.4. Y vemos que es una herramienta más que útil y que marca pronóstico. Vemos que los pacientes con peor ITB van a tener mayor mortalidad. Y también es útil, como vemos ahí en la diapositiva, que es realmente útil para el seguimiento de los pacientes revascularizados, porque un cambio en el índice tobillo-brazo
de ese número, luego de 0,15, luego de la revascularización, va a empezar a mostrar que hay riesgo de estenosis significativa o disfunción del bypass en el caso de que se haya revascularizado en forma quirúrgica el paciente. Y otro ítem importante es cuando uno debería pensar en hacer un estudio por imágenes más sensible, como es la arteriografía, y claramente y en coincidencia con todas las guías en los pacientes que uno debería hacer sí o sí una arteriografía es en los pacientes que están con isquemia crítica y uno lo está considerando para revascularización. Y en los pacientes claudicantes es razonable cuando también el paciente tiene un deterioro en su calidad de vida y se está planeando una revascularización. Los objetivos son claros en el manejo de la enfermedad vascular periférica y los podemos resumir en las 3 P de la enfermedad vascular periférica: la prevención, la protección y lo que yo llamo la revascularización, la P de plomería, y con un objetivo claro, que son disminuir la muerte y la muerte cardiovascular, el infarto, el ACV, la progresión isquemia crítica, la amputación, la distancia caminada y mejorar los indicadores de calidad de vida. Obviamente esto lo vamos a hacer en todos los pacientes y la revascularización solo en los pacientes sintomáticos. La protección, bueno, son todos los cuidados del pie. Esto está ya en todas las guías y son los consejos que uno debe darle al paciente: el cuidado meticuloso, la autoinspección diaria, un calzado apropiado, las plantillas, la revisación por un podólogo matriculado universitario, esa carrera existe en Argentina, y obviamente los signos de alarma para no llegar, como ven en la foto, un paciente al consultorio de esta manera. Las medidas de prevención, obviamente, son coincidentes las 2 guías actuales, tanto la americana como la europea, en la prevención y en las recomendaciones, tanto del cese del hábito tabáquico, de la terapia antiagregante, del tratamiento hipolipemiante intenso, ya sea con estatinas o con inhibidores de los nuevos fármacos hipolipemiantes, el tratamiento antihipertensivo con ARA2 o IECA, un control glicémico adecuado y un ejercicio supervisado. Unas palabras con respecto al ejercicio. Ya se sabe que el ejercicio produce una mejora en el rendimiento del paciente, en la capacidad para caminar, en el funcionamiento físico, en la calidad de vida. Es altamente rentable, o sea, el costo de efectividad que tiene el ejercicio es invaluable y debe ser supervisado. Bien, ¿cómo es el ejercicio supervisado? Bueno, de esta manera: son 3 a 5 sesiones supervisadas por semana, de esa duración, ya sea en la cinta sin fin o generando caminatas que el paciente alcance el máximo dolor o casi el máximo dolor durante un tiempo prolongado, y esto se sabe que el paciente genera una mejoría en la distancia caminada máxima de un 100 a un 150%. Pero lo que es importante es que si lo combinamos con la revascularización percutánea, el efecto es mucho más precoz y maximizado, como se ve en este trabajo que no es muy lejano, de JAMA en 2015. Entonces, cuando pensamos en revascularización, es interesante hacer una analogía con la enfermedad coronaria. Obviamente, si uno toma el claudicante similar a lo que tomaría al anginoso crónico estable, y toma al paciente que tiene un dolor de reposo, al que tiene una angina inestable, o un síndrome coronario, un infarto, al que ya tiene gangrena, herida y úlcera, y en el peor de los escenarios la muerte, en similar lo que sería la amputación. Entonces, uno nunca dejaría de revascularizar un síndrome coronario agudo, ya sea un infarto o una angina estable. Lo mismo en la isquemia crítica. Y el anginoso crónico, que sería la analogía del claudicante, veremos que tenemos herramientas para tomar mejores decisiones. Entonces, cuando revascularizamos o pensamos en revascularizar al claudicante intermitente, debemos balancear
ciertas cosas, como por ejemplo la factibilidad de hacerlo o no, la permeabilidad alejada de lo que hagamos, el riesgo que se le va a, a imponer al paciente y sobre todo la calidad de vida, cuánto está afectada por esta patología en el paciente. Obviamente, ante la falta de respuesta al tratamiento médico, uno debe pensarlo, ante una discapacidad que afecte las actividades importantes para el paciente, uno debe pensar en revascularizar, ante la presencia de otras patologías que precisen el ejercicio, como es un paciente que haya tenido o que tenga enfermedad coronaria o que haya tenido un accidente cerebrovascular. Hay que tener en cuenta el pronóstico, historia de nuestro paciente, o sea, las comorbilidades, la fragilidad y las características de la lesión. En esto hoy existen guías, como son las TASC, que van a demostrar que de acuerdo a ciertas complejidades anatómicas uno puede elegir algún tipo de revascularización puntual. Ahora, y de hecho, acá tenemos un resumen y vemos que en los distintos territorios la angioplastia ha alcanzado una permeabilidad alejada muy semejante a la ofrecida por la cirugía ya previamente, y de hecho, como vamos a ver, hay un cambio en el paradigma pasando a una estrategia menos cruenta y con igual efectividad y recuperación más rápida que la cirugía. Así, en el territorio ilíaco, vemos que lo endovascular, el tratamiento endovascular, está recomendado como primera opción para la amplia mayoría de las lesiones, y esto lo dicen las últimas guías. Bien, pero el tratamiento endovascular tiene tres grandes rivales. Uno son los cirujanos, que no son rivales, sino que por ahí son técnicas complementarias, y nosotros realmente charlamos muchísimo cada uno de los pacientes con ellos. El trombo no es en el caso de la enfermedad ilíaca, que es donde va a complicar, pero sí el calcio. ¿Por qué? Si uno tiene una angioplastia subóptima por una arteria muy calcificada, va a tener un stent que no va a estar bien puesto y realmente vamos a tener una mala evolución alejada. Y aquí justamente, no sé si ya está Claudio en línea o Ignacio, para Sí, sí, Roberto, presentarlos. aquí estoy. Bien, bien. Acá Claudio nos va, bueno, un gusto todos lo conocen, a Claudio Sigalini, es el jefe del servicio de hemodinamia. Él, bueno, tiene experiencia, vasta experiencia en todo lo que es tratamientos endovasculares. Y bueno, ellos con Ignacio han hecho un caso muy interesante de territorio ilíaco que si vos querés, Claudio, yo te voy pasando las diapositivas. Sí, sí. Bien. Bueno, este es un caso de una mujer de 70 años, una médica, claudicante, crónica, digamos, a menos de 150 metros, con importantes factores de riesgo coronario. Que tenía claramente afectación, digamos, tanto por Doppler como semiológicamente, afectación del territorio aortoilíaco. Realmente no se le palpaban prácticamente los cursos femorales. Si querés mostrar la siguiente. Así que a partir de las imágenes del Doppler, la información del Doppler, se hizo una arteriografía y se puede ver, no sé si vos podés mostrar, Robert, con el cursor. Sí. Tiene una obstrucción significativa ahí en la bifurcación aórtica, que compromete más significativamente la ilíaca primitiva izquierda que la derecha. Uh-huh. La siguiente, ahí ven el grado de compromiso medido por angiografía cuantitativa. Yo no llego a leer los números, pero tiene una obstrucción de casi el 90% de la izquierda y un poco menos significativa de la derecha. Y esta generalmente es una situación un poco compleja, donde primero hay que tener en cuenta que si uno trata exclusivamente la ilíaca izquierda, va a desplazar placa hacia la derecha y vamos a terminar obstruyendo la derecha. Así que lo que generalmente se hace en este tipo de casos es una técnica de doble stent, que llamamos kissing stent, implantando un stent de cada lado.
La otra cosa importante, lamentablemente, en esta paciente, que tenía una severa calcificación, que yo no sé si tenés alguna imagen para mostrarla, eran lesiones muy, muy calcificadas, con mucho componente de calcio, y eso, digamos, tiene riesgo no solamente de que la angioplastía no sea exitosa y que el stent no pueda ser correctamente implantado, sino que existe el riesgo de tener que trabajar para lograr eso a muy alta presión y terminar con una ruptura ilíaca o aórtica. Por eso en este caso utilizamos este dispositivo que les está mostrando Roberto ahora, que se llama litotripsia intravascular, que, digamos, utiliza el mismo principio de usar la energía del ultrasonido, generando una especie de trauma acústico que fragmenta el calcio y permite... no, está el audio de la grabación, perdón. Sí, claro. Permite fragmentar el calcio sin dañar las partes nobles de la arteria. La siguiente. Ahí pueden ver perfectamente cómo se fragmenta, digamos, ese material con los impulsos del dispositivo. Es un poco un demo de cómo es el mecanismo de acción. Y en la siguiente vamos a ahí ver ya los detalles del procedimiento. Aplicamos litotripsia de los dos lados. El equipo viene preparado para hacer 30 pulsos, los usamos en su totalidad, 15 de cada lado, y realmente se dio la obstrucción con muy baja presión y nos permitió, la siguiente, implantar los stents, como se ve acá, con total facilidad y con total seguridad. Realmente eso simplifica mucho el procedimiento. La otra alternativa para esta paciente de no contar con esta tecnología es hacerle un bypass aorto bifemoral. Siguiente. Y este es el resultado final. La paciente tuvo un muy buen resultado clínico, ya lleva algunos meses de esta intervención y no claudica en absoluto. Bueno, la verdad que excelente el caso con esta tecnología, la verdad que da mucho más seguridad y tranquilidad cuando uno tiene que tocar ese tipo de arterias ilíacas que para nada es poco frecuente encontrarlas realmente así de calcificadas como en el caso que hicieron con Ignacio, Claudio. Bueno, yo voy a seguir, ahora vemos lo que sería a nivel del eje fémoro-popliteo. También las guías recomiendan una estrategia inicial endovascular. Y afortunadamente y gracias a la tecnología, hoy contamos con una amplia gama de herramientas que permiten lograr buenos resultados en casos cada vez más complejos. Hoy contamos con balones liberadores de fármacos, stent liberadores de fármacos, stent dedicados para zonas de flexión, dispositivos de aterectomía, o sea, que van a romper la placa, un poco el que mostró Claudio se maneja de otra manera. Hay dispositivos que combinan la aterectomía con la tromboaspiración, hay dispositivos para las oclusiones que son totalmente crónicas, duras, y hoy también contamos con otro tipo de accesos, incluso cuando uno por los accesos vasculares habituales no puede recanalizar las arterias, contamos con dispositivos incluso para acceder a ese tipo de accesos. De acuerdo a la complejidad de la lesión, vamos a poder optar por la mejor estrategia posible, desde una angioplastia simple, que cada vez está más dejada de lado, la utilización de balones con droga de acuerdo a la longitud, ya otro tipo de stent, o incluso pensar en una cirugía cuando las cosas son más complejas, o incluso en tratamientos híbridos, ¿no? Un poco de cirugía con algo de endovascular. Y acá vemos, con los diferentes dispositivos logramos excelentes resultados alejados, ya sea con balones liberadores de droga, con stents, con drogas,
como el estudio Majesty, que este fue publicado recientemente, con stent dedicados para lesiones largas y zonas de flexión, y con incluso componente cálcico, y con permeabilidades alejadas superiores al 90%, como por ejemplo vemos con el stent Supera. Y en este sentido, en los territorios más vedados, por ejemplo, los de flexión, se reportaban previamente alto porcentaje de fractura con los stents, y la angioplastia simple no ofrecía una seguridad para estas zonas. Hoy la realidad ha cambiado, y voy a de vuelta a introducir a Claudio. No sé si Claudio estás por ahí, que va a mostrar la resolución de un caso muy interesante, con una lesión en zona de flexión. Como ven en esta imagen, la arteria poplitea en la zona de flexión es sometida a una flexosidad, a zonas de torsión, de acortamiento, lo cual hace un territorio complejo, pero hoy en día no imposible. Claudio, ¿estás por ahí? Sí, Robert, gracias. Sí, Bien. sí. Bueno, Bueno, como decía Roberto, la zona de flexión de la rodilla es también un territorio hostil para nosotros, ya no por la composición de la placa, ya no por la composición de la obstrucción, sino porque es una zona que está sometida a un movimiento permanente, un movimiento de flexión permanente, y eso la transforma en una zona donde es preferible no implantar stents convencionales, vamos a llamarlo así, porque frecuentemente esto se asocia con fractura de los stents y con consecuencias que son negativas para el paciente. Generalmente eso lleva a la oclusión, muchas veces aguda, abrupta del stent. Hay algunas alternativas, seguramente Roberto les va a mostrar algún otro caso, pero una de las alternativas que tenemos es no colocar un stent, es tratar la lesión con una angioplastia convencional y después aplicar solamente la droga con un stent, con un dispositivo de liberación de droga, un balón liberador de droga. El caso que les voy a mostrar, perdón, volvemos un poquito para atrás, es un paciente de 57 años, también claudicante, con múltiples factores de riesgo, también médico como la paciente anterior, y tenía esta obstrucción severa que se ve a la derecha, ya con circulación colateral, una obstrucción completa, les diría prácticamente completa, de la arteria poplitea, y con abundante circulación colateral. Así que la estrategia en este caso fue tratar la obstrucción solamente. La siguiente. Bueno, ahí estaban las alternativas que teníamos para tratar a estas pacientes: solamente usar balón, usar aterectomía, usar balón liberador de droga, colocar un stent. Esto es un poco más técnico, probablemente no les interese a ustedes, pero sí, lo que sí está demostrado es que la alternativa elegida por nosotros, que es la más simple, de usar stent liberadores de droga, tiene una eficacia y una tasa de éxito comparable a los stents dedicados como el Supera para la zona de flexión, o a la aterectomía, que es otra de las alternativas recomendadas. Esto en estudios donde mide permeabilidad a 5 años. La siguiente. Así que con esos datos, teniendo en cuenta que la estrategia de angioplastia con balón con droga es más simple, más eficaz, no deja un material que probablemente se pueda fatigar o fracturar, y no te invalida el uso futuro de un stent, que puede probablemente en el futuro venir mejores diseños, tampoco emboliza como la aterectomía, y es un procedimiento muy simple. Muy frecuentemente, en mi caso, es la estrategia de tratamiento de elección en el territorio popliteo. Siguiente. Así que bueno, pudimos afortunadamente atravesar la obstrucción y caer en la luz verdadera, que es uno de los riesgos de no caer en la luz verdadera cuando uno recanaliza una obstrucción total. Fíjense que ahí estamos testeando y se ven dos vasos que bajan, que probablemente sean la peronea y la tibial anterior. Siguiente. Y esto nos permitió hacer una angioplastia con balón,
Tratamos una lesión que había en la bifurcación entre la arteria tibial anterior y el tronco tibio-peroneo, también con balón, y finalmente terminamos aplicando el balón con stent con droga, que implica tener que hacer una insuflación prolongada de 3 minutos para que la droga se termine de liberar completamente. No sé si tenés alguna imagen más, es la imagen pre-procedimiento, esta es la imagen final, post-procedimiento. Y también tenemos datos del seguimiento de este paciente. Este paciente tiene ya más de 90 días ahora, de esta diapo tiene por lo menos 1 mes y medio, sigue sin claudicar, y este es el estudio Doppler, donde se ve que realmente ha tenido un resultado más que adecuado. Así que, digamos, es un ejemplo de técnicas que podemos utilizar para un sitio realmente hostil, que es justamente el territorio popliteo. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Excelente caso, es una opción más que válida y probada hoy la utilización de balones con drogas en ese segmento, y tiene todas esas bondades a las que vos te has referido también. Yo, por mi parte, voy a mostrar un caso similar al de Claudio. Es un paciente ya más añoso, de 78 años, hipertenso, extabaquista, con algunos antecedentes que hacen más complejo a veces el manejo, que es una policitemia vera, estaba anticoagulado con dabigatran por una fibrilación auricular, ya tenía antecedentes de enfermedad vascular previa y se había hecho en conjunto con los cirujanos un tratamiento híbrido en el mismo momento, una angioplastia ilíaca, y se había optado por hacer un bypass femoropopliteo derecho por claudicación, y el paciente nuevamente empieza a claudicar al tiempo, y se le hace un Doppler que tiene una oclusión del bypass, y aquí lo que ven en la angiografía inicial es que la femoral superficial se tapa a nivel del segmento medio y recupera a nivel de la poplitea en el segmento P2, que justamente es el segmento de mayor flexión de la arteria, con buena llegada de la tibial posterior, sobre todo al pie. Entonces, bueno, también se optó por hacer un tratamiento endovascular, pudimos recanalizar la arteria femoral superficial hacia la poplitea, como ustedes ven, y lo que hacemos aquí es hacer una muy buena predilatación del vaso para posteriormente, una vez que uno pudo realizar eso, implantar un stent, que es un stent mimético, es un stent que tolera todo el tipo de flexiones y elongación que va a tener la arteria poplitea, probado, con 0 fracturas al año. La lesión era un poco más larga de lo que uno iba a esperar, con lo cual tuvo que complementar con otro stent más proximal, pero aquí lo que ven es el resultado alejado. Aquí lo que se ve es lo que era la entrada del bypass, pero con muy buen resultado angiográfico final. Este paciente uno también le hace seguimiento imagenológico al mes, con también permeabilidad del stent y muy buenas curvas bifásicas a nivel tanto de la femoral común, y es lo mismo que encontramos a nivel popliteo, como verán. Y por otras cuestiones, este paciente se terminó haciendo una angiotomografía, donde ahí podemos ver el stent y la permeabilidad de la arteria poplitea y la llegada hacia el tobillo. Lo que les decía, este es un stent, un dispositivo muy confiable, 0 de fracturas reportadas, y ha sido comparado con todos los dispositivos que hoy se disponen, con una mejor performance y permeabilidad alejada, con menor restenosis y necesidad de nuevas intervenciones. Estas son las diferentes comparaciones que ha tenido este tipo de stent, que la verdad que lo hacen una muy buena opción para este tipo de casos. Y otra de las zonas de flexión y que han sido desalentadas para el intervencionismo es el tratamiento de la arteria femoral común. Todavía la cirugía se considera el gol estándar para este tipo de lesiones,
y se dice que el stent podría comprometer los abordajes quirúrgicos futuros, que aumentan el riesgo de posibles futuras intervenciones quirúrgicas, o sea que uno no debería usarlo, se asocian con la fractura del stent debido a la movilidad que tiene la articulación de la cadera. Nosotros ahí hemos hecho casos con los cirujanos también en forma híbrida, ellos han hecho la endarterectomía de la femoral común y nosotros hemos trabajado para alguna de las otras dos direcciones, ya sea ilíaca como la femoral superficial, pero sin embargo la evidencia que hay para la cirugía como estándar para el tratamiento de este sector, la verdad que es débil, es siempre un consenso de expertos y no deja de ser una cirugía. En este caso, hay evidencia donde han presentado que la intervención quirúrgica de la arteria femoral común no es tan benigna como se creía, con un 15% de riesgo de mortalidad y morbilidad. Y eso fue lo que los cirujanos que presentaron este trabajo concluyeron, que no era una intervención tan benigna como se creía. Ven que tiene un 3,4% de mortalidad. Entonces, se ha publicado también recientemente un trabajo donde se compara incluso la angioplastia con stent de la arteria femoral común versus la cirugía, y esto ha demostrado la superioridad incluso de la angioplastia con stent en términos de morbimortalidad y una igualdad en este territorio, digamos, en cuanto a la permeabilidad a 2 años, lo cual lo hace un territorio ahora, por lo menos para pensar de tratarlo. Y lo que yo no lo puse aquí, pero también está la estrategia, como dijo Claudio, de la aterectomía y sumada al balón con droga, que también está mostrando en este territorio tener muy buenos resultados. Este es un caso de un paciente de 60 años con múltiples factores de riesgo y múltiples antecedentes cardiovasculares. Como ven, esto es lo que van a ver en todos los casos. Son pacientes que tienen ya muchos antecedentes cardiovasculares. Este paciente tenía intervenciones previas a nivel carotidio, a nivel coronario, bueno, y que tenía una claudicación que le afectaba su calidad de vida e incluso impedía el ejercicio como plan de prevención cardiovascular, que es otra de las causas que uno debe tener en cuenta. Se optó también por un tratamiento endovascular en este caso. Aquí lo que se ve es que también uno tiene que predilatar y trabajar muy bien la placa cuando va a pensar en poner un stent, para que el stent se acomode y quede bien implantado en las paredes arteriales para no tener complicaciones futuras. Eso ya se sabe que está asociado con una mayor permeabilidad alejada. Aquí también se optó por el implante de un stent mimético para zona de flexión del tipo supera, fue mejorado, posdilatado, y vemos aquí el resultado angiográfico final, que fue más que satisfactorio. Aquí ven el pre y el post. El paciente mejoró su claudicación y por otros motivos se realizó un estudio donde se ve que el stent no está aplastado, está con buena conformación y con permeabilidad alejada a los 3 años, similar a lo que mostró el estudio TICO que yo mostré anteriormente. Y con respecto a las lesiones largas, las longitudes de las lesiones también están asociadas a una franca disminución de la permeabilidad primaria. Bien, y actualmente contamos con evidencia que permite la utilización de diferentes dispositivos en estas lesiones tan complejas que en las guías incluso el número de 25 centímetros lo ponen como un límite a veces para no optar por el tratamiento endovascular. Pero hoy tenemos evidencia que hay muy buena permeabilidad alejada en estas lesiones, tanto con stent como stents miméticos, como stents forrados o tipo endoprótesis, como puede ser la Viavan, o con stents farmacológicos, como el estudio Impact Lung. Aquí tenemos un caso de lo más complejo. Es un paciente que ya tenía tratamientos múltiples por un aneurisma de aorta abdominal, angioplastias renales, y con antecedentes no cardiovasculares como un EPOC severo, bien, y
el paciente comenzó con una claudicación de miembro inferior izquierdo, a pesar del tratamiento médico optimizado, a menos de 50 metros, con lo cual le impedía tener una calidad de vida acorde. Aquí lo que vemos es dónde tendría que venir la arteria femoral superficial. Vemos que se tapa bien en el ostium. También en este caso se optó por una intervención endovascular, hacemos un acceso guiado como hacemos en la amplia mayoría de los casos. Esto ha demostrado disminuir las complicaciones del acceso y es algo más que seguro, porque uno puede elegir bien dónde pinchar la arteria. Y vemos que en la angiografía se ve recién distal, algo distal, la arteria femoral superficial ya en la zona poplitea, en sentido anterior, o sea, viniendo desde la ingle, se intentó revascularizar o intentar cruzar la lesión, esto no fue exitoso, con lo cual se optó por hacer una punción retrógrada de la arteria femoral superficial, esto es guiado por angiografía. Entonces ahí uno conecta los dos sistemas y puede empezar a predilatar y a manejar bien el vaso para lograr una buena preparación de las placas de ateroma, y se intenta poner un stent desde el acceso que está en el muslo primero, y luego un segundo stent ya desde el acceso de la ingle. Esto es una técnica muy compleja, pero muy efectiva para este tipo de casos, con lo cual generamos una recanalización de toda la arteria femoral superficial, desde el ostium hasta, como ven aquí, la arteria femoral superficial en la entrada del canal de Hunter, con muy buena llegada de sangre al pie. Y con respecto ahora a la isquemia crítica, ya saliendo de lo que es el claudicante, ya entramos a otro grupo de pacientes, mucho más complejo también, y primero vamos a definirlo. Estos pacientes son pacientes muy enfermos, tienen enfermedad aterosclerótica documentada generalmente, aunque la isquemia crítica puede ser su forma inicial de presentación. Se presentan con dolor en reposo o con lesiones también asociadas tisulares, como una úlcera, como infecciones de partes blandas, así como de hueso, como una osteomielitis, como puede suceder en el pie diabético, tanto con gangrena seca o gangrena húmeda. Todos estos casos que ustedes ven en fotografía son los casos que terminamos viendo en el consultorio. Y como parámetros tenemos un índice tobillo-brazo generalmente bajo, menor a 0,4%, y una presión arterial sistólica en el pie menor de 50 milímetros de mercurio. La medición de la presión de oxígeno a nivel del capilar, digamos, del pie, eso se usa. En Argentina no está este dispositivo, pero es muy útil porque también se usa para monitorizar el efecto de la revascularización y saber si ese paciente no va a perder el pie. Y lo que es importante es ver que estos pacientes son muy graves. Como ven en esta diapositiva, vemos que la mortalidad de los pacientes que tienen isquemia crítica son mayores que incluso los tumores que ustedes puedan pensar. O sea, son pacientes con una muy alta mortalidad. Estamos hablando que tienen una mortalidad cercana al 60% dentro de los 5 años, los pacientes que han presentado isquemia crítica del miembro inferior. Y vemos que son pacientes complejos, los factores de riesgo que están implicados, los pacientes, los factores de riesgo que tienen para el riesgo de desarrollar isquemia crítica. Vemos que está la diabetes, es uno de los principales, pero también está el tabaquismo, las diferentes mediciones de índice tobillo-brazo, la edad, la presencia de dislipidemia. Y como decía, son pacientes tan complejos anatómicamente, dado que cada uno de los factores de riesgo involucrados en los pacientes con isquemia crítica van a estar asociados con distintos niveles de afectación a nivel arterial. Y es por eso que en los pacientes con isquemia crítica encontramos afectación vascular difusa grave a multinivel. Bien, y entonces, cuando debemos pensar nuevamente, y recordando lo que habíamos hablado
antes en qué pacientes debemos revascularizar, vemos que los pacientes con isquemia crítica siempre hay que pensar en revascularizarlo. Es como pensar un síndrome coronario agudo que uno no piense en estudiarlo o intentar revascularizarlo. Y siempre también debemos hacer en estos pacientes una angiografía digital cuando uno está considerando a ese paciente con isquemia crítica para revascularizarlo. Sabiendo que hoy la resolución de la mayoría de los casos debería ser endovascular, y como sugieren las últimas guías de manejo global de los pacientes con isquemia crítica del miembro, esto publicado recientemente por todas las sociedades de cirugía vascular en el 2019. Y en este escenario clínico, las guías TASC, que antes las teníamos en cuenta, han sido dejadas de lado. Hoy en día se han incorporado otras herramientas, como son la clasificación GLASS o la clasificación de Wi-Fi, para toma de decisiones de revascularización en estos pacientes, además de las características, ¿no?, del paciente, comorbilidades, fragilidad y algún concepto nuevo de eridosoma. Nosotros, la clasificación de Wi-Fi es muy importante porque va a hablar de la vitalidad del miembro y tiene en cuenta la herida, el estado de isquemia y el estado infeccioso del pie. Bien, y esto nos va a clasificar a los pacientes en de muy bajo riesgo o de muy alto riesgo de amputación o incluso un pie ya insalvable. Y también las nuevas guías han dado una clasificación, que es la clasificación GLASS, de complejidad anatómica, donde 0 y es donde no hay obstrucciones significativas, a 4, donde el 4 es el mayor grado de complejidad en cada uno de los territorios, femoropopliteo, infrapatelar, y ahora se ha agregado el inframalleolar o pedal, donde también hay 3 grados de severidad. De acuerdo a las guías estas, uno lo que debe lograr en la revascularización es una línea directa de sangre a la extremidad, ya sea con conductos, o sea con bypass, y lo más recomendado en ese sentido es que sean realizados con vena de la pierna hasta vena del brazo, pero siempre mejor que una prótesis porque ya se sabe de estudios antiguos que la permeabilidad es mucho mayor a los 5 años. O también la otra opción es la reconstrucción arterial, que es a través de una intervención endovascular. Obviamente, aquí, de acuerdo a todos esos datos que hemos hablado, surge un plan, que es la abreviatura, cuando tenemos que hablar del riesgo del paciente, esa es la P, la L es de limb, que tenemos de miembro, tenemos que estar analizando el estado infeccioso, el compromiso de los tejidos y el grado de isquemia, y la A y N es la anatomía, que vamos a tener en cuenta la clasificación de GLASS. A partir de ahí nosotros tendremos una opción de acuerdo al riesgo del paciente, a la severidad de la afectación de la pierna y de la anatomía, donde podremos situar a nuestro paciente, de acuerdo a la presencia o no también de venas disponibles para un bypass, por ejemplo. Pero como vemos aquí, en la mayoría de los pacientes deberíamos poder resolverlo en forma endovascular. Y otro concepto en la revascularización de los pacientes con isquemia crítica es si uno va a lograr una revascularización directa o indirecta al pie. Habría una tendencia en que lograr una revascularización a través de una arteria directa donde está la lesión ubicada sería mejor en términos de disminución de eventos en el miembro, o sea, de amputación o recurrencia isquémica, por ejemplo. Pero un concepto práctico que nos lo ha brindado el doctor Ravelino, que con él hemos trabajado mucho también, es que cuando la lesión está en el antepié, uno debería llenar el arco del pie por cualquier camino, ya sea desde el anterior como desde la tibial posterior, pero cuando están en el retropié, uno debería sí ya ser directo, por ejemplo en este caso, llevando sangre por la arteria tibial posterior a través de las plantares.
Eh, Estos son los algoritmos que hoy tenemos y entonces es lo que hablábamos antes, de acuerdo a la severidad del miembro y uno elige, y a la vitalidad del miembro y uno elige que el paciente cree que va a tener una sobrevida mayor a 2 años y va a considerar la necesidad de revascularización, uno tendrá en cuenta el estado de la anatomía del paciente y ante la presencia o no de conductos disponibles también podrá optar por un bypass o no, pero lo cierto es que si no hay ninguna de esas opciones, no tenemos un buen estado clínico, no hay una buena evaluación del pie, o sea que tenemos grados altos de isquemia, porque pueden tener una piel mala para hacer un bypass distal, no hay una buena presencia de conductos y no hay buena salida del vaso, generalmente uno siempre va a elegir una estrategia endovascular inicial. Aquí tenemos un caso clínico de una paciente, en ese caso de 70 años, obesa, muy obesa, como ven ahí, diabética, con EPOC, dislipidémica, ya venía con una lesión a nivel de los dedos del pie derecho, una clara isquemia crítica, con un ecodoppler sumamente alterado. Aquí lo que vemos es una llegada muy tenue a través de la tibial anterior. Recuerden que la lesión estaba en el antepié, con prácticamente muy pobres colaterales para las plantares, con una lesión también en la arteria femoral superficial. Esta paciente, al ser tan obesa, y por toda la anatomía y el estado del pie, fue evaluada por el team vascular y se decidió intentar una revascularización percutánea, pero para ello, dada la obesidad de la paciente, se eligió pinchar, como ven aquí, hacer una punción de la arteria femoral superficial más o menos a la mitad del muslo. Y aquí ven la angiografía, ven la mala llegada de los vasos al pie. Pudimos acceder hasta la arteria tibial anterior y pedia distal, y se comenzó a hacer toda una angioplastia de todo lo que es la tibial anterior, con balones liberadores de fármaco. Aquí es donde estaba la lesión, es lo que decía antes, el concepto de llenar el arco plantar como sea, y desde donde convenga, o de donde se pueda, a veces. Y finalmente, la angioplastia de la arteria femoral superficial, con ese resultado angiográfico. Y lo que se hizo finalmente es, como se punzó una zona que no se puede hacer una compresión manual, se decidió cerrar con un dispositivo de cierre percutáneo, angiosil, y lo que ven aquí en la pantalla es el control posterior tanto de la punción como de la arteria tibial anterior, con muy buen flujo. Este es otro caso clínico, es un paciente de 57 años, diabético, hipertenso, que también llegó con necrosis húmeda del pie derecho, en el Doppler con enfermedad infrapatelar severa, con una infección grado 2, uno de los Wi-Fi más altos que uno puede encontrar. Y aquí lo que vemos es la obstrucción a nivel infrapatelar del paciente, no hay llegada de la tibial anterior y lesión de la oclusión completa de la tibial anterior y lesión severa del tronco tibio-peroneo hacia la tibial posterior, que es el único vaso que llega. Así que también se habló en conjunto y se decidió el tratamiento endovascular con balones liberadores de fármacos. Primero lo que se hizo fue el tratamiento del tronco tibio-peroneo hacia la tibial posterior, y luego se pudo recanalizar en forma completa toda la arteria tibial anterior. Y aquí vemos cómo estaba previamente, que no había llegada prácticamente de la tibial anterior, y ahora vemos llegada de 2 vasos y con muy buen blush, de lo que se dice, de la zona donde se le terminó haciendo una amputación a ese paciente. Y aquí vemos cómo evolucionó favorablemente, a pesar de haber tenido una amputación menor. El paciente no perdió la capacidad de deambulación al año. Este es el resultado. Este es otro caso, ya un paciente mayor de 87 años, hipertenso, tabaquista. El paciente a esa edad seguía fumando
con insuficiencia renal crónica, vino con un cuadro también muy alto de Wi-Fi. Este paciente se le hizo una angiografía donde tenía ocluida completamente la arteria femoral superficial ya en la entrada del canal de Hunter y sin prácticamente visualización de vasos por debajo de la rodilla, solamente una arteria peronea, que es la que servía un poquitito para llevar sangre a lo que era el pie, pero el paciente estaba con dolor isquémico de reposo, más las lesiones tróficas que ustedes vieron. Se habló con el grupo vascular y decidimos también ir por una revascularización percutánea, logramos llegar hasta la arteria poplitea, todavía no veíamos nada, pero pudimos acceder a lo que nos parecía que era la tibial anterior, hipedia. Aquí hicimos una inyección de contraste donde se pudo visualizar eso. Empezamos a lo que es la predilatación de todos los vasos, y ahí sí se pudo empezar a ver un poco más de flujo debajo de las rodillas, en los que son los vasos infrapatelares. Se predilató todo muy bien en la zona de la arteria poplitea, que era la que estaba ocluida, y la entrada de la femoral superficial en el canal de Hunter, como ven ahí, y se terminó implantando un stent también para zona de flexión, completado con otro tipo de stent autoexpandible, porque dada la longitud del vaso, uno a veces empieza estos casos y no sabe dónde empieza la lesión y dónde va a terminar. Y también se terminó tratando debajo de la rodilla con un stent farmacológico coronario para lograr una mayor permeabilidad de lo que se hizo. Con una muy buena llegada, ahora vemos los tres troncos, o por lo menos dos. Vemos la arteria tibial anterior, vemos todo lo que es el tronco tibio peroneo y la tibial posterior. Y esto, perdón. Bueno, no se ve, pero el paciente, bueno, tuvo una muy buena evolución. Después voy a ver si puedo volver para atrás y mostrarles la foto, porque viene a 30 días, y ahí se ve por qué no hay que esperar a las úlceras que curan en 30 días, porque tuvo una muy buena cicatrización de la ectomía que se le hizo de ese dedo. Unas palabras sobre el acceso retrógrado. Hoy en día es lo que habíamos hablado, a veces uno no puede acceder en forma anterógrada, y ante ese fracaso hoy tenemos la opción y que no es un número menor, el fracaso anterógrado. Las publicaciones van de un 20 a un 40% de fracaso cuando uno viene desde la ingle hacia el pie, y para eso han venido a mejorar esta tasa de éxito en el cruce de las lesiones, los accesos retrógrados desde las tibiales a nivel del pie. Han generado un éxito alto, depende el grupo, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con todos estos personajes que van a ver aquí, con el grupo del doctor Palena también. Ha mostrado una tasa de efectividad mayor al 85% cuando no había sido podido hacer la angioplastia en forma anterógrada. Bien, y aquí tenemos un caso clínico donde un paciente de 70 años, diabético, también ingresa con una úlcera en cara externa del talón derecho. Estas son las más temidas porque realmente uno sin el talón no puede caminar. Entonces hay que hacer todo el esfuerzo que se pueda para lograr llevar sangre a esa región. Este paciente también tenía un alto grado de Wi-Fi. Aquí lo que vemos... Perdón, no sé por qué no me corre. Perdón, ¿me escuchan? Sí, Sí, Roba. Perdón, pensé que se me había cortado la conexión en mi casa, perdón. Bueno, este era el caso que no le había podido mostrar, la resolución del paciente
y esto es a los 30 días cómo está evolucionando, y esto es en la internación, el paciente ya deambulando precozmente. Voy a avanzar donde había dejado. Este es el caso que le estaba comentando anteriormente. Vemos una lesión severa de la arteria femoral superficial, tanto a nivel del segmento distal, y también tenía una en el segmento ostial, y además de la ausencia de flujo al pie, vemos una oclusión de la arteria tibial anterior y una oclusión prácticamente de lo que es el tronco tibio peroneo. Nosotros debíamos llevar sangre al talón. Aquí lo que nosotros intentamos ir en forma anterógrada, pero como ven, hemos trabajado ahí, incluso hay algo de ruptura arterial, con lo cual optamos por hacer el acceso retrógrado desde la arteria tibial posterior, logrando acceder a la luz del vaso. Acá ven el catéter que está desde la ingle, y esta es la guía subiendo desde el talón. Se comenzó a hacer, una vez que se pudieron conectar los dos sistemas, a hacer una angioplastia con balón con droga de todo el territorio tibial posterior, del territorio popliteo en el segmento P1, y como ven aquí, de la arteria femoral superficial ostial, todo con balón liberador de drogas. Y este es el resultado final a nivel infrapatelar, a nivel popliteo y a nivel de la femoral superficial, con muy buena llegada, y como ven ahora se ve todo el arco plantar. Pero el objetivo era la tibial posterior, porque recuerden que la lesión estaba en el retropié, no estaba en el antepié, estaba en esa zona. Con lo cual, así fue, el paciente se le pudo hacer un injerto de piel con los traumatólogos del hospital. Este es el control con Doppler al año, con muy buenas curvas a nivel de la femoral común, de la poplitea y de la tibial posterior derecha, con una muy buena cicatrización de la lesión en el pie derecho. El paciente hoy deambula y camina sin problemas, y está en un plan de ejercicio continuo. Este es otro caso clínico, un paciente de 64 años que ingresó al hospital, diabético, con múltiples antecedentes cardiovasculares también, con un alto Wi-Fi, tanto isquémico como infeccioso. Acá ven las lesiones necróticas que ya tenía, más todas estas lesiones muy feas, con infección de partes blandas. Y también este paciente tenía una oclusión completa ostial de la arteria femoral superficial, con recanalización a nivel popliteo, y falta de una línea, como dicen las recomendaciones de la GLAS, de una línea directa al pie por oclusiones infrapatelares. Esto vuelve a ratificar lo que venimos diciendo, que los pacientes con isquemia crítica tienen lesiones multinivel, o sea, en diferentes segmentos arteriales. Se optó también, dada la infección de las partes blandas del paciente, en intentar una recanalización endovascular, porque no tenía una buena piel para poder hacer un bypass. Se logró recanalizar la arteria femoral superficial, que es lo que ven aquí, ya controlando a nivel de la rodilla, que estábamos en luz, lo que comentaba Claudio anteriormente, pero no pudimos bajar en forma anterógrada hacia el pie, con lo cual tuvimos que hacer un acceso retrógrado de la tibial posterior, y pudimos hacer una angioplastia inicialmente retrógrada, para después poder descender y llegar con una guía desde la ingle hacia el pie, y poder hacer la angioplastia con balones liberadores de droga a nivel infrapatelar, y el implante de stents a nivel de la región femoropoplitea hasta el ostium de la arteria femoral superficial. Este es el resultado final, donde hay, como está recomendado, una línea directa al pie. En este caso teníamos que llenar también el arco plantar, que aquí lo ven muy bien, y este paciente fue intervenido con manejo multidisciplinario, como vieron en todos los casos que fui presentando, con muy buena resolución de la cicatrización a los 30 días y control ecográfico, con permeabilidad de todo el eje femoropopliteo y de tibial anterior y tibial posterior. Unas palabras con respecto al manejo multidisciplinario. Está más que probado en numerosas publicaciones que el manejo multidisciplinario va a disminuir la mortalidad y la tasa de amputaciones.
y la sobrevida libre de amputación de estos pacientes, y todas las guías recomiendan un manejo multidisciplinario. Como verán, esta no es una patología que puede ser manejada por una única persona. Nosotros tenemos nuestro equipo multidisciplinario en el Hospital Privado Rosario con la unidad de pie diabético. Vemos en el grupo de traumatología los doctores Peralta, el doctor Damor, en el team vascular, el grupo de cirugía cardiovascular liderado por el doctor Milano, después el doctor Ariel Talán en la curación avanzada de heridas, él también está en unidad de quemados. Obviamente el servicio de infectología liderado por la doctora Mariana Belantig, los especialistas en diabetes, en este caso la doctora Florencia Badías, y el servicio de clínica hospitalaria por la doctora María Jimena. Así que, nada, para terminar, o para ir terminando un poco, y unas palabras más sobre el tratamiento antiagregante y antitrombótico en los pacientes revascularizados. Las guías europeas en este tipo de pacientes recomiendan una doble antiagregación con aspirina y clopidogrel durante un mes seguro. Hay de todas maneras publicaciones que dicen que uno debería extender esa doble antiagregación hasta los 6 meses, y después sí seguir con simple antiagregación de por vida, inclinándose por ahí, en vez de usar la aspirina, usar el clopidogrel, que tiene un poco de mejor evidencia versus la aspirina sola en este tipo de pacientes, aunque esto es un trabajo un poco ya antiguo, que es el CAPRI, donde comparaba esos dos medicamentos, y la dosis de aspirina que se usaba en aquel momento no es la dosis de aspirina recomendada actualmente. Para los pacientes que van a cirugía no hay mucho acuerdo, son indicaciones con poca evidencia en cuanto a la simple antiagregación, e incluso con la utilización de anticoagulación con vitamina K. Lo cierto es que las guías más o menos están de acuerdo, un poco con menos evidencia o fortaleza de evidencia en la doble antiagregación por revascularización en las guías americanas, que son ya un poco antiguas, del 2016, y con nivel de evidencia 2A, con aspirina y clopidogrel luego de una revascularización en las guías europeas del 2017. Unas palabras que van a introducir a un nuevo fármaco, que es el Rivaroxaban. Se ha visto, y esto es muy interesante, en los pacientes con enfermedad femoropoplítea que fueron amputados por isquemia crítica, se vio que el 73% de los casos presentaban trombos en ese sector, y el 67% de esos trombos no estaban sobre una lesión significativa. De ahí el concepto y un poco la hipótesis que justifique la utilización del Rivaroxaban a dosis baja, que se empezó usando en un estudio coronario, que fue el COMPASS Trial, donde usaban Rivaroxaban en dosis baja de 2,5 cada 12 horas con o sin aspirina, y en ese grupo de pacientes con enfermedad vascular periférica y enfermedad crónica estable coronaria, vieron una disminución de los eventos en las piernas, ya sea sobre todo liderado por lo que era isquemia aguda o isquemia crítica, que requería una revascularización en forma significativa. De ahí surgió la idea de la realización del estudio Voyager de enfermedad periférica, donde se usó el mismo esquema de aspirina más dosis baja de Rivaroxaban versus placebo en pacientes que habían tenido alguna revascularización del miembro inferior. Hay que tener en cuenta que este es el único trabajo que ha incorporado tantos pacientes en un porcentaje de casi un 30% con isquemia crítica del miembro inferior. La mayoría de los trabajos de antiagregación tienen un 10-12% de pacientes con isquemia crítica. ¿Y qué vieron en este trabajo? Una disminución significativa en los pacientes con el doble tratamiento antitrombótico, por decirlo de alguna manera, del endpoint combinado de isquemia aguda, amputación mayor, infarto, ACV o muerte cardiovascular, pero fundamentalmente a expensas de isquemia aguda del miembro. Tanto esto sucedió en los pacientes que estaban en tratamiento con clopidogrel como en los que no estaban en tratamiento con clopidogrel, pero sí es importante, y devino de este trabajo, que uno no debería dejar doble antiagregado a los pacientes más de un mes cuando va a usar este esquema. Hoy en día incluso las guías de diabetes publicadas este año y con aprobación del American College, ponen a la combinación de la doble terapia antitrombótica, de la dosis baja de Rivaroxaban con aspirina,
que debería considerarse en los pacientes con enfermedad periférica y enfermedad coronaria, o algunos de los dos, y un bajo riesgo de sangrado para prevenir eventos adversos sobre el territorio cardiovascular como periférico. Y esto es el esquema más que uno debería ajustarse en los pacientes con revascularización. Si se hizo una angioplastia, por ejemplo, uno debería usar la doble antiagregación durante 1 a 6 meses y directamente luego seguir con aspirina o clopidogrel, con un poco más de evidencia a favor de seguir con clopidogrel, o usar el régimen de aspirina más dosis bajas de rivaroxaban, y que en los pacientes con alto riesgo isquémico de la pierna, uno debería tener un tratamiento antitrombótico un poco más intensivo o intensificado, y estos serían por ahí los pacientes que podrían beneficiarse más con este tipo de régimen, los que han recibido algún tipo de bypass, un bypass largo, un bypass protésico, un conducto subóptimo, una mala calidad o una mala salida de ese vaso, las lesiones más complejas, o que hayan tenido isquemia crítica con pérdida de tejido. Creo que en la actualidad, por lo que yo veo por consultorio, es un fármaco que está subutilizado y que uno debería tenerlo en cuenta dentro del arsenal terapéutico para este tipo de pacientes. Y finalmente, esto es algo también muy importante, es el seguimiento de estos pacientes. Y esto ha devenido de un paper de cómo debería uno seguir a los pacientes luego de una revascularización. Y en los pacientes claudicantes uno debería al mes o a los 3 meses tener un control con un examen físico, con imagen y con serología a nivel sobre todo de lípidos, a nivel de sangre, y después hacer control clínico a los 6 meses al año, y siguiendo control clínico anualmente. Distinto es el manejo o el seguimiento de los pacientes que vienen de un cuadro de isquemia crítica. Uno debe hacer lo mismo, hacer control clínico con la análisis y con ultrasonografía al mes o a los 3 meses, luego repetir el control clínico al mes y a los 3 meses, o 6 meses como mucho, y luego también anualmente de la misma manera, clínico e imagenológico. Y sí, anualmente ya clínico y con serología. Bueno, como conclusión, uno debería, en la enfermedad vascular periférica, hacer hincapié en las medidas de prevención, con metas duras para pacientes de muy alto riesgo. Uno debe hacer hincapié en esto, que los pacientes con enfermedad periférica son pacientes de muy alto riesgo, y de mayor riesgo que el que ya tenga documentada incluso enfermedad coronaria o enfermedad vascular cerebral. En los claudicantes, el ejercicio supervisado más el tratamiento médico es esencial, y uno debe pensar en revascularizar cuando la calidad de vida del paciente se encuentra comprometida, o cuando el ejercicio como tratamiento para otros territorios está impedido. Y en los cuadros de isquemia crítica, revascularizar es primordial. Generalmente hoy se enfatiza inicialmente en un procedimiento endovascular, y no hay que olvidar en que el trabajo multidisciplinario es esencial en el manejo de estos pacientes. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron por haber aguantado hasta esta hora, y bueno, le doy gracias en nombre de todo el equipo que gracias a ellos podemos hacer el trabajo que nos gusta. Muy bien, Roberto, felicitaciones, excelente presentación, excelente resumen, te diría, de todas las alternativas de tratamiento de la enfermedad vascular de miembros inferiores en todos los territorios y en todas las situaciones clínicas. Desde la prevención hasta los tratamientos más avanzados, realmente hiciste un trabajo brillante. La verdad que te felicito. Gracias. Bueno, hay cosas siempre para hablar, sobre todo en la prevención. Hoy la verdad que es impensado que un paciente, por ejemplo, con enfermedad arterial, no esté con altas dosis de estatina, y sin embargo lo seguimos viendo, y porque no tenga síntomas no se le da.
Creo que uno cuando el paciente, por más que no tenga síntomas y de alguna manera pudo certificar que tiene enfermedad vascular periférica, debe hacer hincapié en lo que es la prevención y es fundamental esto, para no llegar a las situaciones que después vimos en los casos extremos, ¿no? Tal cual, si querés dejar de compartir la pantalla, así te vemos, Robert. Ah, perdón. Ahí está. Creo que esto último que acabas de decir, por ahí es lo más importante. Tomar conciencia que detectar la enfermedad vascular periférica puede ser la punta de entrada o el punto de partida para salvarle la vida, no solamente las piernas, salvarle la vida o salvarlo de un evento grave como un ACV o un infarto agudo de miocardio de un paciente, y que muchos de los pacientes que tienen enfermas o como primera manifestación, eso incluso en etapa silente, pero Exacto. incluso también el paciente que empieza con una primera manifestación de síntomas en sus miembros inferiores muchas veces están más graves que aquellos que empiezan con una primera manifestación cardiológica o neurológica. Así que realmente eso, hay que buscar la enfermedad de las piernas. Creo que por ahí de mi parte el mensaje más importante es tratar de inculcar al clínico que la enfermedad periférica hay que buscarla, porque puede significar salvarle la vida al paciente, evitarle un evento mayor. No solamente se trata de las piernas. Sí, hay que tener en cuenta que nosotros en Argentina no tenemos por ahí la escuela de hacer el índice tobillo-brazo, que es lo que generan, lo que promulgan todas las guías, y que el paciente lo va a tener, digamos, afectado aún estando asintomático, y hoy, por suerte, en el grupo del hospital se puede pedir directamente hacer un índice tobillo-brazo, si uno lo pide, el ecografista lo va a saber hacer muy bien y le va a dar esa información, y después si quiere avanzar en la parte imagenológica lo puede hacer tranquilamente. Está bien que en nuestro sistema de salud por ahí es más fácil directamente pedir un ecodoppler y uno certifica realmente eso, pero creo que es una herramienta fundamental y que en las guías lo ponen. Asintomático con índice tobillo-brazo menor de 0,9 necesita hacer todo eso que hablamos de prevención. No sé si hay manos levantadas o algo, Clau, vos por ahí lo ves mejor que yo ahí en el chat. No sé si es a través del... Sí, por supuesto que está abierto para que cualquiera pregunte o haga algún comentario. Si quieren ir ordenando, pueden levantar la manito o directamente pedir la palabra. Dice acá Marisa que la doctora doctora Salazar, Luciana Salazar. levantó la mano. Bueno, no sé, habría que... No, perdón. Ahí está Luciana. Era que quería aplaudir, no que quería levantar las manos. Bueno. Muy claro, estuvo todo clarísimo. Muy Bueno, lindo. muchas gracias. Bueno, Luciana tiene un amplio manejo en todo lo que son pacientes con pie diabético, con enfermedad vascular. Ella está en un grupo de tratamiento en el Hospital Centenario, así que maneja pacientes más que complejos. Así que bueno, viniendo de vos eso, te agradezco la felicitación. Excelente, estuvo muy buena, muy actualizado, completísimo. Gracias, Luciana. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo, si no ya en honor al tiempo, como decimos siempre, podemos ir finalizando. No sé, Claudio. Nada más una pregunta práctica que por ahí desde todos los días, es frecuente que en el consultorio se te presente un paciente que viene con trastornos tróficos en sus pies, que viene con úlceras, y a veces el mismo paciente no lo jerarquiza y otros médicos no lo... Y es más, hay pacientes que han ido varias veces a consultar a distintos profesionales y esas úlceras están y siguen avanzando. Entonces lo que te quiero preguntar es que, ¿cuál es el nivel de alarma? ¿Cuál es el momento, con qué urgencia tiene que contactar a un paciente, sobre todo si es diabético, y ya empieza a tener trastornos, ya empieza a tener ulceritas en sus pies? Ese es un tema controvertido. Todos ponen un número de un mes. Para mí es mucho. Pero si vos te fijas en el caso de ese paciente, en un mes cicatrizó perfectamente. Antes no le llegaba una gota de sangre, le empezó a llegar, le hicieron una ectomía,
en uno de los casos que mostré, y en un mes el paciente cicatrizó. De todas maneras, si uno ve que tiene una lesión y que en una semana, 10 días, eso no mejora, nada, la consulta tiene que ser inmediata. Porque después va a venir el problema, ya viene con un caso más avanzado, pero no hay un número, el número que dicen en algunos lugares es un mes, 4 semanas. A mí me parece muchísimo. Yo creo que uno debería definirlo antes. Eso. Y la otra, ¿consulta a quién? Bien. Uno debería consultar al clínico o al endocrinólogo por ahí especialista en pie, al clínico, al cirujano vascular, a nosotros, que más o menos tenemos una formación hoy y nos hemos tenido que involucrar, como para que por lo menos entre en un sistema de derivación con el que corresponde, que es lo que hacemos o intentamos en la unidad de pie diabético. Independientemente de la subespecialidad de cada uno, digamos, tendría que ser alguien entrenado en manejo de pie diabético, ¿no? Digamos, para resumir tu concepto, sería una cosa así. Sí, lo que pasa es que... Independientemente que lo vea el cirujano, el cardiólogo intervencionista, el especialista en diabetes, el clínico, pero sí que tenga experiencia en el manejo e integre unidades de pie diabético, ¿no? Y sí, que tenga contacto con la patología. Yo la verdad que no lo puedo creer. El otro día vi un paciente que hace 3 años que está con una úlcera en mal estado y realmente no tiene circulación de la rodilla hacia el tobillo, no tiene circulación. Ahora está en plan de intento de revascularización, a ver si podemos ayudarlo. Pero son cosas que a veces uno no lo entiende. Bien. Bueno. Bueno, excelente, Roberto. La verdad que muy bueno. De nuevo, felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias a todos por estar. Bueno, vos por siempre darme un lugar acá en el grupo, en esto que aparte que me gusta, lo puedo desarrollar plenamente. Así que siempre mi agradecimiento hacia vos.